financiamos al final 10 proyectos, o sea, estamos hablando de más o menos un poco más de $200.000 por cada uno, no es poca plata. Esto era una zanahoria grande, hablando de zanahorias, esto me ha traído a mí un poco el problema que está viviendo el país ahora, ¿no? Que es que el sector informal pues, le ha reventado en la cara al gobierno, ¿no es cierto? Por el lado de la minería informal, pero también por los independientes que no saben cómo crear un sistema pues, de protección, ¿no es cierto?, de jubilación, las AFPs, o sea, ha explotado, ¿no es cierto? Y yo creo que esto tiene que ver, disculpen el paréntesis, pero bueno, es así en la actualidad y para eso investigamos, para aportar. Tiene que ver con que en el gobierno no hay gente que conozca de este sector. No conoce nadie la informalidad. Nadie conoce la micro y pequeña empresa. O sea, no, es un tema que se ha ido retirando de la agenda pública. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque cuando estuvimos en el Ministerio de Trabajo, lo impulsamos, centralizamos, creamos algunas instituciones y programas, fortalecimos uno que ya existía, que es digamos, un programa, bueno, Perú Emprendedor, ¿no es cierto? Y fortalecimos PROMPYME, ¿correcto? En el gobierno anterior, no en este, en el gobierno anterior se cerró PROMPYME. Y solamente es una expresión, ¿no?, de este abandono en la agenda pública. Y hoy día están pagando el pato. O sea, alguna gente en el gobierno, muchos creo, de los que están ahí, creen que esto se puede resolver con políticas macroeconómicas, ¿no es cierto? Solo políticas macroeconómicas. Y donde se han reforzado últimamente son con abogados, ¿no es cierto?, que hacen leyes, pero abogados corporativos, digamos, ¿no? O sea, esa mezcla de macroeconomistas ortodoxos y abogados corporativos está dando este resultado. Entonces, una de las cosas más claras, digamos, que uno tiene cuando trabaja con MIPES, con el sector informal, es manejar el palo, que es el cumplimiento de las leyes, y la zanahoria. O sea, si no trabajan con las dos cosas, olvídense, no es puro palo esto es elemental, digamos, ¿no? Pero eso que para uno es elemental y tan lógico, no lo ha sido en este caso, ¿no es cierto? Es puro palo ahorita. Cumplan la ley, ¿no es cierto? Y si no, se tienen a las consecuencias, ¿no? Y miren los papelones que están pasando, digamos. Entonces, en realidad, este trabajo ha sido una gran zanahoria. O sea que, ¿no? Bueno, vamos a probar una zanahoria. Y una zanahoria que iba en los dos sentidos. Iba a las microempresas para traerlas, digamos, a estas cadenas y a esta relación con las empresas más grandes, y también a las grandes empresas, para que se involucren en un programa de este tipo y dediquen tiempo, dinero, porque ellos también han invertido, a articularse a MIPES y finalmente que sea un buen negocio para ellos. O sea, acá es win-win solution, ¿no es cierto? Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. Pero al final de lo que se trata es una gran zanahoria. Entonces, el tamaño de la zanahoria es importante, porque ha habido otros programas similares a este, hay muchos, como ustedes saben, de apoyo a MIPES, sobre todo de ONG, todavía, como digo, a nivel de políticas públicas ha ido en descenso, digamos, este trabajo, pero muchos son programas muy pequeños, digamos, ¿no? Y no atraían a las empresas más grandes, pero $250.000, $300.000 atrae a las empresas grandes. Ay, caramba, ya aquí hay plata, ¿no es cierto? Me van a financiar los costos y también atrae a las pymes. Entonces, esto fue una de las primeras lecciones, digamos, del tamaño. Les voy a contar algunos nada más. Por ejemplo, uno de los proyectos es una ruta arqueológica, la Ruta Moche, el turismo arqueológico de la Ruta Moche, de la Fundación Vice, que, digamos, involucra a darle valor a todas pues, digamos, los grandes atractivos, ¿no es cierto?, que tiene el Perú, el Señor de Zipán, y otros más, y con restaurantes, artesanos, en fin, que estén cerca de los museos, ¿no? Y que en este momento están comenzando a vender sus productos, digamos, ¿no? Después había una red con CEDEPAS, que es una ONG en el norte, pero lo importante
importante es que la empresa, digamos, que era el líder en este proyecto era Bacus, con unos 250 pequeños agricultores, maíz amarillo duro. Una planta de procesamiento de espárrago congelado de una cooperativa, Reopa. Cafés especiales, esto lo hizo una empresa mediana en crecimiento, es interesante. Ahí ha habido varias innovaciones del café, incluyendo el café femenino, cultivado por mujeres y comprado por mujeres en Europa a un precio especial, bien interesante. Producción de uva, ¿no? Otro de los proyectos, una cadena de lácteos en el Cusco con Cáritas del Perú. Luego dos cadenas de tara, una en Ayacucho y la otra en Andahuaylas, o sea, Apurímac. Una hecha por una empresa privada como producto del país y la otra Prisma, que es una ONG que se asoció a otra empresa. El cacao criollo con Industrias Mayo, que produce, no sé si ustedes conocen esos chocolates orquídea, que son buenísimos. Primera vez que yo ya sé qué cosa es el sabor a chocolate, ¿no? De chico, pues ahí me han dado los triángulos, ¿cómo se llama de Donofrio? Triángulo, pues. Bueno, el triángulo se llama, sí, o el sublime, pero resulta que tiene muy poco chocolate real, muy poco cacao, ¿no es cierto? No sé, 5%, algo así, el resto es puro químico. Y estos chocolates tienen 60, 70, 80% de cacao, y es otro sabor, así que se lo recomiendo. Pero tiene esta empresa vínculo con productores de cacao, entonces era nuevamente la cadena productiva. Y finalmente una cadena también de trucha en Puno a cargo de Piscifactoría de los Andes, que es una empresa grande, digamos, exportadora, que ya tenía trabajos en el cultivo, procesamiento y exportación de trucha, pero no había trabajado en Puno. Entonces lo que nosotros como programa lo que hacíamos no era pues darle a una gran empresa para que siga haciendo lo mismo, sino que amplíe su frontera, articule a más, ¿no es cierto?, pequeños productores, ¿no? Y esta fue la idea. El equipo, como dije, lo encabezó Marco Dini, varios expertos internacionales y tuvimos varias evaluaciones. Entonces hay bastante información sobre este programa. O sea, uno puede encontrarla en la página web de COPEME y esta misma evaluación que está en documento y también en internet. Y eso es lo que vamos a compartir ahora, ¿no? Los factores, digamos, analizados fueron los actores, y esto es parte del trabajo de digamos, investigación, en realidad, y evaluación que ellos han hecho. La incorporación de nuevos conocimientos e innovaciones, es interesante cómo han, digamos, encarado, digamos, el programa, la evaluación del programa, el mercado, la asociatividad, la gobernanza y participación de los gobiernos locales, formalización, medio ambiente, acceso al crédito y gestión. Entonces, de cada uno de estos temas han sacado, digamos, algunas conclusiones interesantes. En el caso de digamos, los actores, las MIPES fueron bastantes, en total 3.500 MIPES, o sea, 3.500 es bastante. Nosotros inicialmente pusimos como condición para recibir este financiamiento de $200.000 que haya un mínimo de 15 MIPES. 15 por 10, 150. Era un poco nuestra referencia en orden de magnitud. Al final terminó 3.500. O sea, un impacto muy grande. Me estoy adelantando, pero en cada una se ha invertido $1.300, $1.400 y se han formalizado 100%. Esto se lo hemos presentado al MEFA, por si acaso, hace algunos meses. O sea, esto es una herramienta de formalización a través de la articulación. No es barato, porque claro, 1.000 y pico por empresa no es poco, pero el resultado es un resultado estable, un resultado sostenible en el tiempo, porque quedas enganchada a una empresa más grande y a un mercado local o internacional, pero no. Entonces, es muy bueno y nosotros cuando presentamos esto, invitamos al ministro de Economía y él lo conocen también sus asesores, y le dijimos, acá hay una herramienta probada de formalización de la
no sé si, bueno, no está en su agenda, no es tiempo, pero yo creo que no entra dentro del esquema mental, digamos, ¿no es cierto? No. O sea, se acaba en las variables macroeconómicas. Más allá de eso, ya dónde lo pongo, no sé, mejor no me meto, ¿no? Y lo dejo para programas así experimentales, cuando en realidad esta plata, los 4 millones de dólares, 2 millones y medio y pico del FOMIN es plata pública, porque es plata de todos, digamos, ¿no es cierto? Estamos experimentando para que los países lo tomen, digamos, ¿no? Y la idea era que el Perú lo tome. Todavía no pierdo las esperanzas, pero no sé si con este ministro, ¿no? En fin, acá hay, claro, están, era esto ya, las formas de articulación. Había diversas, es decir, no hay un solo esquema, digamos, ¿no es cierto?, de articulación vertical. En muchos casos era la gran empresa que tomaba la iniciativa y se relacionaba directamente con las MIPES. En otros casos era una ONG, digamos, la que lo hacía. En otros casos las MIPES se organizaban primero en cooperación, digamos, ¿no es cierto?, en una colaboración, asociatividad, y la gran empresa se relacionaba solamente con los dirigentes. Entonces, tenemos varios modelos, digamos, ¿no?, de los diferentes proyectos, con lo cual no es que hay uno solo o uno predominante, digamos. Esta fue un poco la lección, digamos, de que hay varias formas. Luego, la segunda gran variable es las innovaciones, los nuevos conocimientos. Esto, a los que estamos en el tema de la innovación, nos gusta, nos interesa saber cómo se va introduciendo el nuevo conocimiento en las MIPES para mejorar la productividad, ¿no? Normalmente hemos hecho esto pues en labores de extensión tipo INIA, ¿no es cierto?, del Estado, que no ha funcionado mucho, ONGs, en fin, pero acá lo hacían principalmente las empresas grandes, que no solamente daban el mercado, sino transferían también tecnología. Y el equipo de Marco dividió, digamos, innovaciones de procesos, de productos, funciones, ¿no es cierto?, y al final una columna de si se hacía alguna investigación, ¿no? Y como vemos, hay muchas de procesos, es la que quizás más haya, pero también de productos y otras categorías de innovación, e incluso, como digo, algunas investigaciones en café, por ejemplo, es uno de los proyectos más exitosos, con 1.700 pequeños agricultores, 1.700, una cantidad muy grande, es el más grande de todos en realidad. Y ha habido innovaciones en las funciones, en los procesos, perdón, funciones, ampliaron, digamos, los productos de cultivo a plantaciones de bambú que no había, digamos, en esa zona, ¿no? Las importaron y les fue como un complemento de la actividad, digamos, del café. En uva, en lácteos, tara, cacao, que les digo y les comenté lo del chocolate, prisma y en trucha, que no hubo mucho, digamos, ¿no? Solamente mejora de los insumos. Pero igual hubo una gran cantidad de transferencia de tecnología, de nuevo conocimiento en términos de productos, procesos y sobre todo formas de organización. O sea, no hay una forma de organización ya probada, única, sino que uno tiene que adecuarla a las circunstancias. Caso de mercado, esto es, digamos, yo diría el gran aporte de las grandes empresas. Estamos hablando de Bacus, por ejemplo, esta es la de maíz amarillo duro, tiene pues un mercado ya muy sólido, digamos, ¿no? Entonces, para un pequeño agricultor que está produciendo para el mercado local, articularse a una corporación transnacional, ¿no es cierto?, pues un cambio radical, es un cambio radical, en el sentido de seguridad, de estabilidad de sus ingresos, incremento de sus ingresos, ¿no? Entonces el mercado obviamente juega un rol muy importante, que es probablemente el principal o uno de los principales atributos de las empresas más grandes. En el caso de Proasa, esta empresa mediana tiene muy buenos vínculos con importadores de café europeos y son ellos los que han permitido que el mercado vaya creciendo. Lo mismo en uva, lácteos, en fin. Lácteos ha sido más para el mercado interno, ¿no? Pero por ejemplo Tara, también productos del país, exportó, digamos, hacia los países
europeos, particularmente Alemania, porque hay un proceso de ir reemplazando, digamos, el curtido del cuero con elementos más naturales, ¿no es cierto? O sea, reemplazando los productos químicos. Entonces, parte de este proceso de, digamos, producción más ecológica, digamos. Bueno, finalmente Trucha ya también era una empresa que tenía mercado acá. El problema ha sido de que no ha sido fácil la relación con los pequeños productores de Puno, y eso es el proyecto más flaco, digamos, un poco más débil de todos. Asociatividad, como dije anteriormente, en muchos casos las pequeñas y microempresas se asociaban y eran como varios niveles, y eso me hizo recordar al caso de Toyota, digamos, ¿no? Toyota es imposible que se relacione con 47.000 proveedores. En realidad se relaciona más o menos con 200, digamos, de estas empresas, que a su vez estas 200 tienen otras 200, o sea, 200 por 200, 40.000, más o menos tenemos. O sea, es una pirámide, y algo de esto también comenzó a construirse acá, digamos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la asociatividad, a veces la asociatividad se ve como alternativo a la articulación vertical. O te articulas a una gran empresa o te asocias, ¿no es cierto? O es una relación horizontal MIPE-MIPE o MIPE gran empresa vertical. Pero resulta que hay momentos en que se dan las dos también, digamos. O sea, puede ser efectivamente pura relación vertical o pura relación horizontal, o puede haber una combinación de los dos. En casi todos los casos había, pero en algunos, como el cacao o las de Tara, digamos, de la asociación Prisma, no había, digamos, asociatividad, pero en la mayoría de los casos sí hubo. Gobernanza y participación de los gobiernos locales. En realidad, los gobiernos locales y regionales no entraron mucho desde el principio, pero sí se sumaron a estas iniciativas. Todas se realizaron fuera de Lima, no hubo ninguna en Lima. Fue descentralizado en ese sentido, pero por ejemplo, la cadena de Tara de Ayacucho fue muy interesante. Dieron para mí un salto gigantesco los productores de Tara, porque antes era recolección de Tara silvestre, y ellos con este proyecto han hecho plantaciones de Tara por primera vez. El gobierno regional de Ayacucho dijo, uy, acá hay algo, ¿no es cierto? Y se metió a financiar, digamos, un centro de investigación. O sea, en realidad se han sumado, digamos, a estos proyectos los gobiernos locales, sí, sobre todo los gobiernos regionales, ¿no? Entonces ha sido algo bastante positivo, y por eso digo que estos proyectos son sostenibles, porque no solamente entra la empresa privada, sino también hay participación pública. En el municipio, en el caso de Cáritas, ¿no? En el caso de, digamos, cacao, se hizo una mesa técnica en San Martín, y el gobierno regional también, en el caso de Tara, como les mencioné, y en el caso de Trucha también, digamos, se sumó al gobierno regional de Puno, aunque, como digo, no fue tan exitoso como en otros casos. Formalización, esta en realidad es, yo diría, un subproducto del programa, y salió con la investigación. Por eso les digo el valor de la investigación, salió con esta evaluación. O sea, nosotros teníamos cierta conciencia que estábamos haciendo eso, pero no lo podíamos probar, y el equipo probó. Y entonces resulta que un programa que lo habíamos visto como un, digamos, programa de desarrollo productivo para mejorar la competitividad de las MIPES, ese fue nuestro objetivo original, yo digo que se ha convertido en un programa de formalización de las MIPES, y muy exitoso, ¿no es cierto? Y así se lo dije yo, creo que ahí estaba el ministro, le dije, dentro de su responsabilidad es formalizar el país, digamos, ¿no es cierto? Y acá tiene un instrumento que es efectivo. En fin, no me hizo mucho caso, pero en realidad ellos acá tienen un instrumento que está funcionando. 1.300, ahorita vamos a ver las cifras, ¿no? Cuánto es por cada proyecto. En la mayoría de los casos
se han formalizado las MIPES, porque ese es el tema de la zanahoria. O sea, si yo te doy un mercado mucho más grande, tengo más ingresos, ¿no es cierto? Tengo tecnología, mejores condiciones de trabajo mía, de mi familia, de mis trabajadores, y al final te digo, ya, pues paga un poquito, ¿no es cierto?, de lo que estás ganando. Y les parece lo más natural y lógico. O sea, viene la zanahoria primero, no necesitas aplicar el palo, ¿no es cierto? Cumplen la ley. Es una forma de ir, y esos son los incentivos, digamos, económicos, un tema tan antiguo como la economía misma. Medio ambiente no fue tampoco un objetivo, pero se logró, digamos, efectivamente en algunos casos mejorar, ¿no?, el tema de los pesticidas, por ejemplo, en el caso de maíz amarillo duro, en el caso de Cedepas Norte, o sea, como que ir moviéndonos hacia esta agricultura más orgánica y menos contaminante, ¿no?, en casi todos los casos. Hablando de agricultura, este proyecto no fue para productores agrícolas, era para MIPES en general, y compitieron, unos 200 proyectos se presentaron en total, para al final terminar financiando 150, 150. Y eran, digamos, estaba abierto para todos los sectores, pero la mayoría fue en el sector agrícola. O sea, un poco reflejando que en el Perú hay una gran cantidad de pequeños agricultores. Es verdad que también en el agro ha habido proyectos como Incagro, digamos, que también han sensibilizado, ¿no es cierto?, a muchos para presentarse, y de hecho así lo hicieron en nuestro caso, digamos. Bueno, crédito no fue parte de nuestro programa, ellos lo consiguieron espontáneamente, el sector privado, las empresas privadas y las MIPES, y en la mayoría de los casos se instaló, digamos, un mecanismo de crédito. Acá está, digamos, el monto, digamos, la última columna, el número de beneficiarios por proyecto. Ven que el más importante es 1700, Proasa. El otro es también uno del de Tara, que es 450, el otro de Tara 400, son los tres más importantes. ¿Cuánto se gastó por cada uno de las MIPES? El más barato fue Proasa, $268 por MIPE, y el más caro, el del consorcio de exportadores de Hugo de Mesa, porque había solamente 24 MIPES, ¿no? Pero el promedio es 1.550, claro, esa es la cifra que $1.500. Claro, a algunos les asusta porque están acostumbrados a la cifra de proyectos de microfinanzas, que casi que no hay que invertir nada, ¿no es cierto? Son créditos de $50, $100. Acá es un poco caro. Es transferencia de tecnología, es esta cosa pues un poco dura, digamos, que hay además una entidad que se organiza, que es del sector privado, pero puede también hacerlo del sector público. Y esta es una intervención que los macroeconomistas ortodoxos no les gusta porque se ensucian las manos, digamos, ¿no es cierto? No es pulcra, no es así, ¿no es cierto?, que tocan algunas variables y se mueve la economía. No, tú te metes a transferir, te metes y convences a la gente, convences a las micras, a las grandes, ¿no? Y logras que se establezcan procesos productivos estables con estos incentivos. Metes plata, además, plata pública, y que no es barato. 1.500 es muy caro. Alguien me ha dicho eso. No, es recontra barato considerando que es por única vez. Ese es el típico subsidio. El típico subsidio es los subsidios que lo das una sola vez. Mejor dicho, el mejor subsidio, ¿correcto? Y la media, bueno, era 2.800. Yo creo que ya estoy en mi tiempo. ¿Estás tomando? ¿Cuánto falta? ¿5? Ya estoy acabando. Conclusiones. Hubo nuevos conocimientos e innovaciones en prácticamente todos los proyectos, particularmente en cacao, ¿no?, café, tara. La articulación productiva vertical fue la más importante, pero también hubo articulación horizontal, esto que ya les estaba diciendo, y se dio una combinación entre los dos. El impacto fue mucho mayor al que nosotros esperamos, lo que quiere decir que hay un potencial muy grande, ¿no? Es decir, o sea, saquen su cuenta, nosotros hemos articulado 3.500 MIPES, ¿no es cierto?, con $4 millones, ¿no?
con 40 serían 35.000, ¿no es cierto? Y 400 millones, 350. O sea, es una barbaridad. Tendrías un impacto. Y 400 millones de dólares no es nada, comparado con todo lo que se gasta desde programas sociales a otros. Entonces sí es algo que vale la pena, digamos, ¿no? Y esto es lo que ha salido y de alguna manera se ha validado con esta evaluación, ¿no? Es sostenible en los dos sentidos, de mercado, que es el importante, pero también de arraigo territorial, que era una de las preocupaciones de Marco Dini, sobre cómo es que las regiones se apropian de este tipo de proyectos cuando son viables. Considera que es una evaluación positiva, ¿no? Y digamos que de hecho se ha aplicado a sectores que son tecnológicamente más atrasados y que la transferencia de tecnología ha sido efectiva y ha mejorado de manera pues muy clara su productividad y sus ingresos, digamos, ¿no? Entonces la evaluación, como digo, es bastante positiva, ¿no? Y ahora, sí, ya estoy terminando. En realidad, las políticas y enfoque de desarrollo productivo, que estoy tomando un documento de Carlos Ferraro, de la CEPAL, en general cuando se habla de desarrollo productivo, se hablan de estos enfoques, ¿no? DEL, que es el desarrollo económico local, clusters, value chains o cadenas de valor, desarrollo de proveedores, promoción de consorcios, emprendedurismo y startups, ¿no es cierto? No se, digamos, habla de la articulación, pero la articulación está presente en varias de estas estrategias y políticas, ¿no? O sea, es como un escalón más concreto, digamos, ¿no es cierto? Podemos hacer programas de articulación dentro de cualquiera de estos grandes temas, digamos, ¿no?, que se usan en las políticas públicas. El vínculo mayor es con el desarrollo territorial, ¿no? Y, digamos, ha habido una evolución en estas políticas públicas que van desde la competitividad empresarial, pasando por los grupos de empresas, articulación, clústeres y sistemas territoriales, que es un concepto que entra dentro del desarrollo económico local, ¿no? Algunos proyectos se acercan a esto, digamos, ¿no?, sin que haya sido nuestro objetivo explícito, pero sí podemos inscribir, digamos, esta experiencia dentro del desarrollo económico local y políticas de clúster, ¿no? Un poco mi reflexión final es que para tener un proceso de desarrollo se requiere actores. O sea, si no hay actores con la voluntad para arriesgar, invertir, permanecer en el proceso, ir a los mercados, etc., esto no funciona. Entonces hay la necesidad de ubicar actores relevantes. Conocimiento, que es un conocimiento que se transfiere, digamos, ¿no?, para pequeños productores. Innovación, obviamente en nuestra definición incluye pequeños cambios. La diversificación de la producción y al final tienes como resultado un incremento de la productividad de los ingresos de las mismas. Esto es una evolución, digamos. Y las políticas públicas relacionadas, digamos, con esto, con esta forma de digamos, pensar y de actuar y este proceso en realidad de la vida real pueden darse en todas estas, digamos, que hemos hablado, ¿no? Emprendedorismo, microfinanzas, incapacitación, desarrollo económico local, ¿no?, cadenas de valor y otras, en las cuales, dentro de las cuales se puede inscribir un programa tan específico como la promoción de la articulación empresarial. Creo que esta es la última. Muchas gracias.